Libro de los Hechos, allá en el capítulo 19. Hoy vamos a considerar, llegando al final de esta porción, vamos a considerar lo que en la mayoría de las Biblias lleva por título el alboroto en Éfeso. Vamos a ver acá cómo el Evangelio entra en conflicto con la idolatría. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y uno a veces piensa, ¿cómo es posible que el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, pueda decirnos, no he venido a traer paz, sino que espada? Y es que en cierta forma, la predicación del Evangelio produce salvación, pero también producen aquellos que rechazan el mensaje, endurecimiento y ceguera. Hemos visto a través del capítulo 19 cómo Dios ha utilizado poderosamente al apóstol Pablo. Lo vimos en el estudio pasado cómo el Evangelio, la palabra de Dios, confrontó duramente el reino de las tinieblas, el ocultismo, las prácticas satánicas. Como creyentes, personas que se convirtieron, se consagraron al Señor quemando su pasado, sus libros, sus rituales. Es un triunfo y la Escritura dice que así crecía y prevalecía poderosamente el mensaje de la palabra del Señor. Pero también sabemos que donde Dios predica su palabra, también trabaja ¿quién? El enemigo. Y vamos a ver acá el caso de un grupo, de una religión, de un grupo de adoradores, cómo se van a oponer al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a observar cómo la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, salió nuevamente airosa, a pesar que un personaje llamado Demetrio, un manipulador de masas, un hombre detrás de una careta de religión, de un aparente fanatismo religioso, casi logra quitarle la vida a los siervos del Señor. Vemos aquí el caso, cómo Dios protege a sus siervos. Es interesante al observar el alboroto en Éfeso, en primer lugar, versos 21 y 22, cómo el doctor Lucas en su relato nos hace descansar un poquito y nos hace ver el itinerario del apóstol Pablo, la determinación de Pablo. Observa conmigo el verso 21, Hechos capítulo 19. Pasadas estas cosas, la conversión, recuerda que Pablo está 3 años ahí en Éfeso predicando la palabra del Señor. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir, ¿dónde? A Jerusalén. Ahora Pablo tiene fijo algo en su corazón. Vamos a ver, Pablo tiene como fin ir a Jerusalén porque él tiene un plan específico. Y vía Jerusalén, Pablo quiere llegar a Roma. Ese es el gran deseo del apóstol Pablo. Pero este verso marca el tono que seguirá el resto del libro de los Hechos, ya que en el capítulo 20 Pablo se va a despedir de los líderes y va a comenzar su viaje hacia Jerusalén y sí va a terminar en Roma, pero no como el apóstol Pablo planeaba hacerlo. Es por eso que la determinación de Pablo, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, él se quedó por algún tiempo en Asia. Al recorrer Macedonia, estas iglesias, estos sectores, Pablo tiene como finalidad levantar una ofrenda de amor que iría en apoyo a los hermanos que están en Jerusalén. Y mira la determinación de Pablo, diciendo después de que haya estado allí, me será necesario ver también, ¿qué cosa? A Roma. Esa es la idea de Pablo, ir a Roma vía Jerusalén. Finalmente Pablo nos va a compartir en el libro de Romanos que él finalmente después de Roma quiere llegar a España. ¿Ves la determinación de Pablo, su visión en la obra, el verso 22? Enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, y aquí se hace la mención de ellos, uno es Timoteo, a quien conocemos, y Erasto, un compañero fiel, un colaborador dentro de la obra del Señor, y es posible que sea el mismo mencionado en Romanos capítulo 16, verso 23, como el tesorero de la ciudad de Corinto. Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo ahí en Asia. Me llama la atención este detalle. Vemos acá
que Pablo trabaja con un equipo de personas. Y es lo que veo interesante acá de Pablo es que no solamente Pablo comisiona, no solamente Pablo tiene un equipo, sino que trabaja juntamente con ellos. ¿Recuerdas que Pablo le dice a Timoteo, lo que visteis y aprendisteis de mí ante muchos testigos? Pablo lo que hacía para formar líderes era que estuviesen con ellos, que viniesen, que lo acompañasen. Cuando Pablo cae preso en Filipos, ¿con quién está en la cárcel? Con Silas. Es decir, Silas aprendió del ministerio enfrentando ¿qué cosa? Las mismas dificultades. Es interesante que Marcos nos dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos, antes de enviarlos a predicar, primero para que estuviesen con Él. Y aquí vemos el trabajo. No todos los siervos hacen las mismas cosas, pero cada siervo debe estar claro en el lugar que el Señor le ha puesto, porque es en ese lugar donde Él debe dar fruto para la gloria del Señor. Los propósitos de Pablo para visitar en este viaje son confirmar y animar las iglesias, pero como ya les he dicho, Pablo está levantando una ofrenda de amor entre los hermanos y las iglesias gentiles para ayudar a la iglesia en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén que ya estaban en necesidad económica. Esto me hace pensar algunas ideas que ustedes pueden seguir conmigo en el apunte. Dios siempre bendice la planificación. Proverbios 16:9 es un versículo que me gusta mucho. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 21 dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a lo que Dios quiere lo inclina, como el repartimiento de las aguas. Dios bendice la planificación, es lo que dice Proverbios 16:9, pero debemos tener un corazón sensible para recibir la dirección de parte del Señor. Debemos tener también en esa planificación organización y evaluación. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo habló acerca de aquel que quiere construir una torre? Lucas capítulo 14, verso 28. Jesús dijo lo siguiente, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, qué hace? No se sienta primero, calcula los gastos, hace un presupuesto de gasto y Jesús dice, a ver si tiene lo que necesita, ¿para qué? Para acabarla. ¿Usted ha visto construcciones a media por falta de presupuesto? Jesús dice que Dios bendice la planificación, pero al planificar tenemos que sentarnos, organizar, evaluar. No podemos planificar dejando a Dios ¿qué? De lado, jamás. Santiago capítulo 4, verso 15 dice, ¿no hubiese sido mucho mejor que ustedes dijesen, si el Señor quiere, haremos, estaremos aquí y allá? Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Finalmente, debemos ser siempre sensibles a ¿qué cosa? A la dirección del Espíritu Santo. Es promesa de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pienso que Pablo tiene una visión, tiene un sentir, pero también es sensible a la dirección del Señor en su decisión. Hemos visto acá en primer lugar la determinación del apóstol Pablo. ¿Cuál es? Llegar a Roma, vía Jerusalén y posiblemente visitar en algún momento España. Tiene dos propósitos: animar las iglesias, visitar las iglesias, pero también unir al mundo, la iglesia gentil, con la iglesia en Jerusalén a través de un acto, de un sacrificio de amor, que son las ofrendas. Las enseñanzas de 1 Corintios 16 o 2 Corintios capítulo 8 y 9, estas enseñanzas son dirigidas a las iglesias gentiles para que ellos se preparen en esa colaboración de servicio práctico para la iglesia en Jerusalén. Observemos en segundo lugar, mirando ya específicamente el alboroto en Éfeso, después de esta pausa que nos presenta el doctor Lucas, veamos los disturbios que se van a producir, los disturbios de Demetrio, partiendo del verso 23. Y vamos a ver en primer lugar cuál es la razón de este disturbio, cuál es la razón de este alboroto, por qué este conflicto. Vemos que la razón al verso 23 es una sola, acerca del camino. ¿Lo tienes? Hubo por aquel tiempo, mira lo que dice el doctor Lucas,
un disturbio, un alboroto, dice la versión de las Américas. Será un nuevo conflicto, ya no es el conflicto con la magia, ahora es con la idolatría. Usted sabe, nuestros trasfondos son países que tremendamente idolátricos, que hay peregrinaciones, hay sacrificios y hay una ceguera en torno a la idolatría. No, dice Lucas lo siguiente, hubo por aquel tiempo un disturbio y mira lo que agrega Lucas. ¿Cómo dice? No pequeño, es decir, que el disturbio afectó a muchas personas. ¿Y cuál fue la razón? El impacto del cristianismo en la sociedad. Porque el texto dice acerca de qué? Del camino. Es evidente que el apóstol Pablo en su mensaje fue tremendamente claro. Y los que escuchaban el mensaje tomaban decisiones radicales. Viene a mi mente el mensaje o la conversión de los hermanos de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, Pablo les escribe, es evidente que ustedes se convirtieron ¿de quién? De los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Uno de los libros que causó conflicto hace años atrás fue el libro que escribió John MacArthur acerca del Evangelio según Jesucristo, atacando una área o confrontando una área de decisionismo, porque se hizo muy popular decir, si usted levanta la mano y ya repite la oración y levanta la mano, usted ya es ¿qué? Salvo. Casi que porque repite una oración, ya hay salvación. Escúcheme bien, en el siglo pasado, cuando el Evangelio llegaba a los pueblos, a los sectores, a las ciudades, los bares se cerraban y se convertían ¿en qué? En iglesias. Hoy es al revés. Las iglesias se convierten ¿en qué? En bares. ¿Qué está pasando con el Evangelio? Vemos acá un conflicto no pequeño acerca del camino. El verso 26 vemos la acusación. Se acusa a Pablo de persuadir. Mira lo que dice el verso 26. Ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen ¿con qué? Con las manos. Es decir, me encanta Pablo. Pablo fue muy claro con la presentación del Evangelio. Y aquí veo, la razón es que el Evangelio estaba cambiando a personas. ¿Qué hicieron aquellos con prácticas mágicas? Las quemaron. Ahora, los hermanos nuevos que se están convirtiendo, que ahora entienden el Evangelio, ya no comienzan comprando estatuillas, ya no van a los templos. Entre paréntesis, parte de la celebración del culto a esta diosa Diana en Éfeso era todo un festín de 7 días de una semana de lujuria, porque había sacerdotisas que practicaban la prostitución como ritos ¿de qué? De adoración. Éfeso era un sector tan oscuro que se unía justamente en ese puerto el oriente y el occidente, dos puntos, las dos cosas más malas de oriente y occidente convergían ¿en dónde? En Éfeso. Mira, la reunión de Demetrio y los plateros. Vemos la razón. ¿Cuál es la razón? El cambio que hay en personas por la predicación del Evangelio. Mira, la reunión de Demetrio y los plateros. Verso 24. Demetrio y su compañía, su empresa. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía ¿qué cosa? De plata, ¿qué? ¿Qué hacía? Templecillos de Diana, daba no pocas ganancias ¿a quién? A los artífices. Es decir, que él tenía toda una fabricación, manufacturaba piezas de idolatría. La adoración a Diana era una adoración muy fuerte y muy lucrativa. Recuerda que Éfeso era un pueblo muy supersticioso. Les decía, se tomaba las prendas de Pablo y se las llevaban para ver si esto podía ¿qué? Producir algún efecto. Si se hicieron eso con las prendas de Pablo, ¿cuánto más lo hacían con estas estatuillas? Se llevaba cada soldado, cada emigrante, cada marino, cada persona llevaba una imagen de su diosa a su casa pidiendo ¿qué cosa? Su protección. ¿Cuántos fuimos esclavos de poner detrás de nuestra casa, de nuestra puerta a la entrada, una herradura, una espiga de trigo, una imagen pidiendo ¿qué cosa? Protección. Demetrio y su compañía, él fabricaba estas cosas. Ahora, mira Demetrio y la convocación. Verso 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, y mira la elocuencia de él, varones,
sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ¿qué? Riqueza. Aquí ya va el gran problema. ¿Recuerdas lo que dice Pablo a Timoteo? ¿Raíz de qué? De todos los males es el amor al dinero. La convocación tiene que ver con los mismos intereses. Como que Demetrio está diciendo, si yo no produzco y no gano, ¿ustedes qué? Tampoco. Ustedes tampoco. ¿Ves el arte de la manipulación acá? Mira el verso 26. Pero veis y oís que es de quién? Pablo. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, sector de Turquía, ha apartado a mucha gente. ¿Con qué? ¿Qué está diciendo? El manipulador está acusando a Pablo de ser ¿qué? Un manipulador, con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen ¿con qué? Con las manos. Obviamente, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Vas al bosque, te traes una madera, un pedazo de piedra, la tallas, la trabajas y luego ¿qué? La adoras. Pero tienen ojos y no ven. Pero ve, dice, el argumento de Demetrio fue el daño del mensaje de Pablo. Y esto me hace pensar algo, la claridad del mensaje de Pablo. ¿Recuerdas cuando Pablo le dice a Timoteo, primera carta, en el capítulo 2, verso 5, porque hay un solo ¿qué? Dios y un solo mediador. Es decir, que el mensaje del apóstol Pablo, sin atacar, porque Pablo no ha atacado, sino que sencillamente le ha presentado el Evangelio. Mira, Demetrio y su complicación. ¿Cuál es el problema de Demetrio? Yo veo dos cosas acá. Primero lo monetario y luego lo místico. En primer lugar, lo monetario. El verso 27 dice lo siguiente. Y no solamente hay peligro de que nuestro ¿qué? Negocio venga ¿a qué? A desacreditarse. Donde prevalece el Evangelio, el negocio, el empleo, en este caso de los hijos de Dios, debe ser un trabajo que honre su nombre. Y esto me hace pensar algo interesante. Sabemos que todos los trabajos dignifican al hombre. No hay un trabajo que sea más bueno o más malo, todo depende de la actitud. Pero creo que hay ciertos trabajos que es mejor para creyentes que evitarlos. Yo creo en un principio que el pueblo del Señor olvida, que Dios honra ¿a quién? A los que le honran. He visto muchos creyentes conocedores de la palabra de Dios entrar en trabajos que afectan el día que se debe adorar al Señor. Y no es porque hay una rosta y le tuvo que tocar ese día, sino que deliberadamente saben que tienen que trabajar ¿qué? El día dominical. Diciendo, no me va a afectar, tengo convicciones. La historia demuestra ¿qué cosa? Que ese creyente se debilita. Y aquí vemos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga abajo, se desacredite, mira el misticismo, sino que también que el templo de ¿quién? De la gran diosa Diana sea estimado en nada. Recuerda que Demetrio era el fabricante de templecillos. Era el importador, no, el manufacturador principal de toda la idolatría. Y mira el misticismo. Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida, ¿qué cosa? La majestad de aquella a quien venera, ¿quién? Toda Asia. ¿Y qué más? Y el mundo entero. Nota las palabras místicas que hay acá. Ahora, aquí vemos en la adoración a la diosa Diana o Artemisa. Diana o Artemisa. Artemisa era por el lado de los griegos y tiene que ver acá con la diosa de la Virgen, que tiene que ver con la productividad, la fertilidad. El misticismo. Demetrio entonces su complicación con el mensaje de Pablo pasa por su bolsillo y pasa por el misticismo. Veamos ahora las reacciones que se producen después de que este personaje comienza a hablar. Mira, vemos en primer lugar las reacciones. Primero, la multitud. Verso 28. No sabemos cuánto es el contingente. Demetrio los convocó. Cuando oyeron estas cosas, mira la motivación. ¿Qué pasó con el corazón de ellos? Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana, ¿de qué?
De los efesios. Y comenzaron a gritar y a alzar la voz. Pero en primer lugar, se llenaron ¿de qué? De ira, de cólera. ¿Por qué? Por la parte monetaria, por la parte del misticismo. No sé si te hace recordar este griterío a una ocasión en el Antiguo Testamento, cuando otro grupo comenzó a gritar, a alzar la voz, a pedirle a Baal que descendiera ¿qué? Fuego del cielo. En Primero de Reyes, capítulo 18, verso 26, dice que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y se rasgaban el cuerpo gritando que descienda fuego, que descienda fuego. Y el profeta Elías, ¿qué le decía? Por favor, un poquito más fuerte. Es posible que esté ¿qué? Dormido. ¿Ves la multitud? La reacción de la multitud. Observa la metrópolis. Dice el verso 29, no solamente la multitud, sino la metrópolis y la ciudad se llenó ¿de qué? De confusión y a una, ¿qué hicieron? Se lanzaron al teatro, se fueron al lugar donde, donde se convocaban reuniones o decretos o había artes, casi es un estadio. ¿Sabes que había, según los historiadores, había lugar para 25,000 personas? Todo un estadio grande. El teatro no era solamente el centro para programas de diversión, sino que era el centro para las actividades políticas. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, comenzaron a correr, son vías cortas, y en el paso que hicieron, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros ¿de quién? De Pablo. Ya la masa, fíjate lo que ha logrado este personaje Demetrio, manipulando a las personas que se llenen de ira, y como no encuentran a Pablo, se llevan ¿a quién? A estos dos siervos del Señor, se llevan a Aristarco, a Gayo y a Aristarco. Ahora, es interesante, de Aristarco sabemos que fue un compañero fiel del apóstol Pablo, esa es la reacción de la metrópolis. Observa el verso 30. El misionero y la membresía. Y queriendo Pablo, ¿qué? Salir al pueblo. Mira la preocupación de Pablo. Usted sabe que un soldado que corre, ¿sirve para qué? Para otra guerra. Pablo ya tiene experiencia en esto. ¿Qué le pasó a Pablo en Listra? ¿Por qué lo tuvieron que sacar en Tesalónica? Ya Pablo conoce la historia acá, pero Pablo no tiene miedo. Y como líder, el misionero piensa acá, no está correcto que ellos estén sufriendo, tengan problemas, cuando yo soy el líder, el responsable principal. Sabía que el problema era con él y no con sus compañeros, porque ¿a quién acusó Demetrio? A Pablo. Pero mira los misioneros y la membresía. Estamos mirando reacciones acá. ¿Cuál es la reacción? Que la multitud se llenó de ira. Vemos que la metrópoli en confusión se fue hacia el teatro y se llevaron a Gayo y Aristarco. Mira la reacción del misionero. Pablo dice, no, esto no está bien, yo voy a dar la cara. ¿Qué dicen los discípulos? ¿Qué dice la membresía? ¿Qué dice la iglesia, ese grupo de creyentes? Los discípulos que no le dejaron. No es fácil retener a Pablo, porque él es un hombre de qué? De convicciones, pero también sabe escuchar la voz del pueblo del Señor. Dice el texto, los discípulos no le dejaron. Este es el consejo de la congregación, el cuidado que ella debe tener. ¿De quién? De sus siervos. La atención que debe tener por sus siervos. Observa otro personaje, otra reacción más, verso 31, los magistrados. También algunos de las autoridades de Asia, que eran, ¿qué cosa? Sus amigos, posiblemente conversos, le enviaron recado. ¿Y cuál es el recado? Rogándole que no se presentasen, ¿dónde? En el teatro. Ellos saben que lo que ha hecho Demetrio, la masa enloquecida, llena de ira, lo más seguro que no iba a haber un juicio, sino que iba a haber un linchamiento. Pero Dios comienza a cuidar de sus siervos. Literalmente aquí las autoridades son los gobernadores de Asia, que estaban a cargo del bienestar político, de lo religioso, de la comunidad. Podemos ver la influencia de Pablo en los altos mandos, por así decir. Observa ahora la
lo que se produce, la mezcolanza, verso 32 al 34. ¿Qué ocurre? Estamos ahora ahí en el teatro, en un estadio de casi capacidad de 25,000 personas. Mucha gente gritando, han tomado 2 siervos del Señor, y mira lo que dice el verso 32. Unos, casi jocosamente Lucas relata, unos pues gritaban ¿qué? Una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿qué? Confusa. Es como si usted tiene 50 perros, por ahí un perro sabe a qué le está ladrando y el resto ladran por ladrar. Aquí hay confusión, hay una mezcolanza. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, por la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían ¿qué? Reunido. ¿Pero qué? Ahí estaban. Como dice el dicho, donde Vicente, va toda la gente. Y ahí está. Podemos ver la confusión. Algunos entienden lo que está ocurriendo, otros no. En este evento vemos ilustrada la ignorancia y la superstición, la ira y la confusión de la gente, el desconocimiento acerca de Dios. Mira la mezcolanza, verso 33. Y sacaron de entre la multitud ¿a quién? A Alejandro. A saber cómo lo sacaron, posiblemente es el grupo judío, empujándole los ¿quiénes? Judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante ¿quién? El pueblo. Siendo judío, posiblemente un líder de la sinagoga, es un religioso, es un judío, y él lo que quiere decir, no quiere defender a Pablo, quiere defenderse a él mismo, a ellos mismos. Como religioso no le importa lo que los demás crean, con tal que salve su propio pellejo, su propia vida, no hay problema. Pero cuando le conocieron que era ¿qué? Judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas. Imagínate 2 horas. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, por 2 horas. Porque había mucha enemistad entre romanos y judíos. Casi esto parece una hipnosis o una histeria colectiva. Por 2 horas. Muchos gritaron sin saber por qué lo hacían. ¿Cuáles eran los 2 motivos? Monetario, místico y la motivación de un personaje. Observa a alguien más, otra reacción más, alguien más que aparece. Hemos visto la multitud, la metrópolis, la misión, los misioneros, los magistrados, la mezcolanza que hay, la confusión que hay. Observa el moderador, dice el verso 35. Entonces, el escriba, que era el secretario de la ciudad como un alcalde, para entender la idea. Entonces el escriba, cuando había apaciguado a la multitud, ¿cómo lo hizo? Vamos a ver. El secretario de la ciudad, del hombre principal después del procónsul, interviene con la intención de apaciguar la confusión, la mezcolanza que hay. ¿Cómo lo hace? Fíjate el argumento, ¿qué es lo que él utilizó? En primer lugar, dijo, varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa que Diana, en primer lugar, realzó el prestigio de Éfeso y la diosa pagana? Un nacionalista, cuando le hablan de su país, de los atributos de su país, enseguida saca ¿qué? Pecho. Están hablando de mi país. De hecho, a pesar que a veces estamos lejos, defendemos una camiseta, un terreno. Había mucha rivalidad entre las ciudades paganas, pero una sola de ellas era guardiana. ¿Guardiana de qué? Del templo de la gran diosa Diana. Es decir, que esta ciudad de Éfeso, y mira lo que hace el moderador, el procónsul, lo que hace el escribano. Él realza el prestigio de Éfeso y de la diosa pagana. Nosotros somos los guardianes y tenemos el honor de tener en este lugar una sede principal, guardianes de la diosa Diana. Es decir, tenemos la bendición de nuestro Dios. Y de la imagen venida ¿de dónde? De Júpiter. En los textos bíblicos dice venida desde el cielo. Un aerolito, un meteorito cayó en este sector.
en Éfeso, según la tradición. Y tenía la forma de una mujer llena de senos, que era el trabajo que hacía Demetrio en artesanía. Entonces ellos, según la tradición, ellos sabían que la diosa del cielo les había visitado y había llegado a la propia ciudad de Éfeso. Realzó el prestigio de Éfeso y la diosa pagana. Verso 36. Puesto que esto no puede, ¿qué? Contradecirse. Es decir, esta leyenda acerca de Diana fue aceptada por todos como si fuese, ¿qué? La propia verdad. ¿Ves a veces la ceguera del paganismo? El libro de Proverbios 14:12 lo dice así: hay camino que al hombre que le parecen recto, mas su fin es camino de muerte. Pues, puesto que esto no puede contradecirse, mira la segunda razón. Primero apela al nacionalismo, en segundo lugar, razonó con la multitud. Y mira qué interesante. Creo que este hombre fue utilizado por Dios para proteger a sus siervos. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis, ¿qué? Precipitadamente. La gran mayoría de nuestros errores son ¿por qué? Porque tomamos la decisión en caliente, bajo emoción y con muy poco tiempo para decidir lo que tenemos que hacer. Mira, de esta forma él estableció la inocencia de Gayo y Aristarco y de paso exoneró también a Pablo, el verso 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser en primer lugar sacrílegos y ¿qué más? Ni blasfemadores de vuestra diosa. El argumento del escribano fue que Pablo y sus compañeros no eran hombres malvados, no eran sacrílegos, es decir, robadores del templo, no estaban robando absolutamente nada en el templo, ni blasfemadores de sus dioses que predicaba Pablo. Solamente el Evangelio. Señaló los métodos legales para obtener audiencia. Mira el verso 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules seis acusen los unos a los otros. Es decir, utilicen ¿qué cosa? Las vías legales. No estaban usando el método legal. Por lo tanto, todo lo que estaban haciendo les iba a jugar ¿qué? En contra. Es decir, ahí vemos, verso 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede ¿qué? Decidir. Y advirtió, finalmente les advirtió de las implicaciones políticas si la ciudad era acusada, escúchame bien, de sedición. Y va a explicar, verso 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, de esta acusación. Pablo y sus mensajeros no serían acusados, sino por el contrario, los ciudadanos de Éfeso por el imperio romano serían multados. Y habiendo dicho esto, verso 41, despidió ¿a qué? A la asamblea. Y de esta forma, el evangelio triunfó sobre la idolatría. Satanás quiso quitarle la vida al apóstol Pablo, pero no pudo. Para que pongan en mente, ahora que cerramos este capítulo, mientras Pablo está en Éfeso, va a escribir la carta a los Corintios. Mientras Pablo estuvo en esta ciudad, escribe la carta a los Corintios. Es por eso que vas a ver muchas cosas que Pablo hace mención acá en la carta a los Corintios que guardan mucha relación con lo que está pasando. La aplicación importante acá es qué valor tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué predicó Pablo durante todo ese tiempo? El Evangelio. ¿Y se ciñó a qué? Al Evangelio. Y Dios confirmó a su mensajero. Pero algo muy importante, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios también protege a ¿quién? A sus siervos. Recordemos que la palabra de Dios corrige y clarifica. Recuerda a los Apolos, recuerdas a los discípulos de Juan. La palabra de Dios convierte y condena. Cuando en la sinagoga, después de 3 meses, no lo quisieron seguir escuchando, Pablo se fue con un grupo de creyentes y siguió
trabajando, enseñándoles, confirma y convence y convierte, convence a las personas, los que tenían prácticas mágicas, y finalmente confronta la corrupción. El Evangelio pone claridad. Hay un solo medio de salvación, que es Cristo Jesús. De esta forma cerramos el capítulo 19 del libro de Efesios. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este interesante relato, Señor, que vemos acá como de una forma soberana. Tú proteges a tus siervos a través de una autoridad que tal vez ni siquiera era creyente, pero tú en tu soberanía protegiste a tus siervos. Pero también vemos el impacto que debe producir el Evangelio en la sociedad, cambios en la vida. Aquí vemos cómo los que se convirtieron dejaron la esclavitud de la idolatría. Y a veces nosotros como pueblo tuyo estamos tan esclavos también de idolatría. Juan nos dice, guardaos de los ídolos, ya que una idolatría, un ídolo puede ser todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque vemos como tu palabra corrige, convence, confronta, cambia. Te pido, Señor, que en este lugar, cada vez que se abra tu palabra, pueda ser honrada la persona de Cristo Jesús, y que tú añadas tu bendición cada vez que se exponga tu palabra, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.